Hola, bienvenidos. En este video tutorial veremos los diferentes punteros que nos presenta el programa Excel y sus diferentes utilidades o aplicaciones. Los punteros nos ayudan un montón, nos agilizan un montón la actividad dentro de la hoja de cálculo. Para comenzar, diseñaremos a modo de ejemplo una pequeña planilla en la cual emplearemos los diferentes punteros. Nos ubicaremos en la posición B3. Haremos un clic y nos ubicaremos en ella. Ahí escribiremos un nombre al azar. A continuación, en la celda siguiente, para moverse, ustedes lo pueden hacer empleando las teclas de dirección, que son las 4 flechitas que tenemos en el teclado, o simplemente con el ratón ubicarse con el puntero y hacer un clic. Bien. Seguimos. A continuación, escribiremos un número al azar. Luego, en la celda siguiente, de 3, escribiremos un día de la semana. Luego, un mes cualquiera. Y a continuación, una fecha al azar, con este formato. Bien. A partir de ahora veremos los diferentes punteros con diferentes ejemplos. Como podemos observar, tenemos el puntero actual, es esa cruz blanca, es el puntero normal de selección. Este puntero basta con que me ubique en una posición de celda y haga un clic en ella y ya esa celda queda seleccionada. ¿Cómo nos damos cuenta? Primero, porque tiene un perímetro que la resalta y la identifica, y también en el cuadro nombre ya está identificada. Como primera instancia, cuando vamos a seleccionar, es muy importante ubicarse en el centro, lo más al centro posible de una celda. Luego presionar el botón izquierdo del ratón para hacer la selección. Ahora, si ese botón izquierdo lo mantenemos presionado y arrastramos, estamos haciendo una selección de más celdas, incluso más columnas. Una vez que soltamos, podemos observar que el perímetro que antes cubría una única celda, el perímetro ahora abarca todas las celdas seleccionadas. Bien, este es el puntero de selección. Otro puntero que podemos observar es, a modo de ejemplo, nos ubicamos en la primera celda que tiene texto, en este caso Marcelo. Nos ubicamos con el puntero en el perímetro y vemos que este se convierte, se transforma, cambia su forma. Este puntero, ubicado en el perímetro de una celda ya seleccionada, es el puntero de mover. ¿Qué implica esto? Que si el puntero se convierte de esta manera y presionamos el botón izquierdo del ratón y luego arrastramos, podemos observar que el contenido de esta celda, una vez que soltemos el ratón, se mueve. Este entonces es el puntero de mover. A modo de ejemplo, llevo esta celda a la posición original. Me ubico nuevamente en su perímetro, mantengo presionado el botón izquierdo y lo arrastro nuevamente a la posición original. Otro puntero que encontraremos dentro del programa es ubicándonos en el perímetro, como hicimos anteriormente, en el ejemplo del puntero de mover, y una vez que se convierte en el puntero de mover, lo que haremos es presionar del teclado la tecla control o CTRL. La van a encontrar en el extremo inferior a la izquierda. Una vez que presionan la tecla control, podrán observar que el puntero ya cambió su forma nuevamente. Esta es la forma previa que tenía, que es el puntero de mover, y si presionamos control se convierte en esta forma. Verán que hay un pequeño signo más. Bien, este puntero de la flecha con su signo más es el puntero de copiar. ¿Qué implica esto? Que una vez que se convierte el puntero, si yo presiono el botón izquierdo del ratón, esto es muy importante, nunca deben soltar la tecla control. Si presiono el botón izquierdo del ratón y arrastro, cuando yo suelte el ratón, realizo una copia y recién después yo suelto la tecla control. A modo de práctica, me ubico nuevamente en el borde, se convierte o se transforma en puntero de mover,
presiono la tecla control y la dejo presionada y mantengo presionado el botón izquierdo del ratón y arrastro a otra posición. Suelto el ratón y luego suelto la tecla control. Ese es el proceso. Bien, entonces hemos visto el puntero de selección, el puntero de mover y el puntero de copiar. Ubicados nuevamente en la primera celda que contiene dato, nos vamos a ubicar ahora en el vértice inferior a la izquierda. Aquí podemos observar que la celda tiene un pequeño cuadro, se llama cuadro de control de la celda, o si tenemos una selección realizada, veremos que todo ese perímetro tiene un cuadro de control común a todas las celdas, o mejor dicho, a toda la selección. Volvemos a la celda. Si nos ubicamos en el cuadro de control con nuestro puntero, el puntero veremos que vuelve a cambiar su forma. Este se llama puntero de estirar o puntero de rellenar. ¿En qué consiste esto? Según el contenido que tenemos dentro de una celda, este estirará su contenido generando una serie de datos o rellenará con el contenido de la primera celda. Veremos cómo funciona. Si el contenido de una celda es un valor constante, va a rellenar. Nos ubicamos entonces en el cuadro de control, esperamos que se convierta el puntero en esta cruz negra infinita y procedemos a presionar el botón izquierdo del ratón y arrastramos hacia donde necesitemos, ¿sí? Una vez que tenemos la sección hecha, soltamos el ratón y podemos observar que este proceso lo que hizo es rellenar con el contenido de la primera celda. ¿Por qué? Porque los textos para el programa Excel son valores constantes. Vamos a ver qué sucede con el número. Nos ubicamos en el número, en el cuadro de control de la celda, esperamos que se convierta el puntero, presionamos el botón izquierdo del ratón y estiramos. Vemos que también rellena. ¿Por qué? Porque el número también es una constante. Vamos a probar el ejemplo con el día. Ubicado en el cuadro de control, presionamos el botón izquierdo y arrastramos. Vemos ahora que el cuadro que aparece a la derecha del puntero, ese cuadro se llama pista, vemos que va cambiando y me va indicando qué valor alcanza a medida que lo voy estirando. Una vez que yo suelte, puedo observar que ya no hizo un relleno de celdas, sino que me generó una serie de datos. En este ejemplo, la serie de los días de la semana. Lo probamos con el mes. Ubicado en la celda primero, nos ubicamos en el cuadro de control y estiramos. Como podemos ver, aquí también genera una serie de datos. ¿Por qué me genera una serie de datos? Porque estos elementos con los cuales estamos trabajando ahora ya no son valores constantes, sino que son variables. Ya iremos identificando con el transcurso de las clases que son variables y que son constantes. Probamos con la fecha. Nos ubicamos en la fecha, cuadro de control, esperamos que se conviertan en el puntero que necesitamos en este caso y estiramos. Veremos que en la pista va avanzando o retrocediendo según la selección que hagamos en la fecha hasta la cual llegamos. Bien, estos punteros son muy importantes, agilizan mucho una actividad o una tarea. Por ejemplo, escribimos el día lunes, nos ubicamos en el cuadro de control y estiramos hasta que la pista nos indique que lleguemos al valor que necesitamos, supongamos hasta el día viernes. Es decir, que escribiendo un solo día, con el proceso de estirar, hemos logrado ahorrar tiempo y trabajo. Otro puntero también que es muy importante dentro de los que tenemos dentro de Excel es un puntero que si lo ubicamos en la zona de etiquetas, veremos que se convierte. Este puntero es para seleccionar columnas. Basta con ubicarnos en la etiqueta, hacer un clic y selecciona toda la columna. Veamos, nos ubicamos en otra etiqueta, un clic y selecciona otra columna. Si mantenemos presionado el botón izquierdo, seleccionamos varias columnas.
El detalle de esto tiene que ver con lo siguiente. A modo de información, esta versión del programa Excel tiene un poco más de 1.048.000 celdas hacia abajo, filas hacia abajo. Bien, cuando seleccionamos una columna, se selecciona ese millón de celdas hacia abajo. Ese detalle es importante tenerlo en cuenta. Otro puntero que tenemos siempre ubicado dentro de este sector de etiquetas es el puntero de cambio de ancho de columna. Este puntero solamente lo encontraremos en el margen derecho de la columna a la cual uno desea cambiar el ancho. Por ejemplo, si deseo cambiar el ancho a la columna F, me ubico en la etiqueta F, su límite derecho, y veremos que el puntero se convierte. Una vez que el puntero se convierte, presiono el botón izquierdo del ratón. Esto me va a dar una pista indicándome cuál es el ancho actual que tiene. Si arrastramos hacia la derecha, podremos observar que este ancho aumenta. Si arrastramos hacia la izquierda, disminuye. Una vez que encuentre el ancho necesario, suelto el ratón y podemos observar que cambió el ancho de la columna. Otro puntero que también encontraremos es en el sector de etiquetas, pero en este caso etiquetas de fila. Si nos ubicamos en el centro de la etiqueta, este puntero es para seleccionar filas. Si hacemos un clic, selecciona la fila en la cantidad de columnas que tenemos hasta finalizar la hoja de cálculo. Si mantenemos presionado, podemos seleccionar varias filas, al igual que hacemos con el puntero de selección de columnas. Para cambiar el ancho de las columnas, nos ubicamos en la etiqueta, siempre dentro de la etiqueta, el límite inferior. Recuerden que el ancho de columna era el límite derecho. Bien, para cambiar el alto de una fila es el límite inferior. Por ejemplo, si quiero cambiar el alto a la fila 9, me ubico en la etiqueta 9, el límite inferior, espero que se convierta el puntero y ahí presiono el botón izquierdo y arrastro. Como verán, inmediatamente aparece la pista. Si arrastro hacia abajo, agrando el tamaño. Y si arrastro hacia arriba, disminuye el tamaño. Cuando suelto el ratón, podemos observar que cambió el largo. Otra herramienta que encontramos siempre dentro de los sectores de etiquetas tiene que ver con una herramienta que hace más rápida la selección, pero esto es de forma automática. Esta herramienta que vemos ahora permite dar un ancho automático o un alto automático. Veamos, probamos con la celda 9. En la fila 9 nos ubicamos en la etiqueta, en el límite inferior, y basta con hacer un doble clic con el botón izquierdo y automáticamente se acomoda al alto, en este ejemplo, de la celda. A modo de ejemplo, vamos a la etiqueta de la columna C. Si decidimos cambiar el ancho de esta columna, nos ubicamos en el límite derecho y hacemos un doble clic. ¿Qué es lo que hace esto? Se acomoda de forma automática el ancho de acuerdo a la celda de esa columna que tiene más contenido. En este caso los números no son, sino allá abajo, si prestamos atención, se acomodó al día martes. Voy a borrar para este ejemplo el día martes. Voy a cambiar un poco el ancho de esa columna para que vean cómo ahora, si me ubico en el límite derecho y hago el doble clic, se acomoda al ancho que tiene el número, en este ejemplo 354. Es decir, que el hacer un doble clic en los límites de las etiquetas de columnas o de filas acomoda de forma automática de acuerdo al valor que tiene más alto o más ancho de esa columna a la cual se le cambia los tamaños. Bien, nada más en este video tutorial. Muchas gracias por tu atención.